es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! El estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos de Estado de Alarma y espectadores de Estado de Alarma, ¿cómo estáis? Hoy tenemos el placer y el gusto de saludar y presentaros, aunque sin duda ya todos le conocéis, a un buen amigo y colaborador de este canal, al padre Juan Manuel Góngora, @patergóngora en Twitter, si queréis seguirle. Juan Manuel, padre, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, querido amigo, y nada, aquí estamos para contestar a las preguntas y que se nos presenten y sobre todo pues eso, dar testimonio de la verdad, que es lo importante hoy en día, más necesario que nunca. Más necesario que nunca. Yo ahora estaba repasando, invito además a nuestros amigos de Estado de Alarma, que muchos de ellos, la mayoría, son tuiteros y siguen con atención tanto las redes sociales, YouTube también, nuestro canal, y otros muchos mensajes que están en sintonía con lo que defendemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Estaba repasando tu cuenta, eres sacerdote, eres de Almería, lo digo por si alguien todavía en España no conoce al padre Juan Manuel Góngora. Además veo que eres madridista, ¿no? Con todo el cariño a todos nuestros espectadores, que sean colchoneros, que sean del Barça, que sean del Sevilla, del Betis, del Deportivo de La Coruña, de lo que quieran, pero bueno, eres un hombre que estás en el mundo, que es a lo que quiero ir, que estás en la vida y que das, como tú bien dices, testimonio pues de tu fe católica y de algo que es muy necesario, además de los que somos cristianos y católicos, por supuesto, por formación, por educación y por convicción personal y porque tenemos la suerte de tener fe, algo que es muy
necesario, digo, en este mundo en el que vivimos, que es una ética, una moral y unos valores que se están perdiendo, y con este gobierno socialcomunista, pues más que nunca, sobre todo lo venimos observando en el último año y medio, en los últimos 2 años. La primera pregunta y el primer asunto que quiero charlar contigo, padre, es de este trending topic absolutamente infame, infecto, que hemos tenido que soportar en los últimos días, y que era, bueno, pues el hashtag Fuego al Clero. ¿Por qué se siguen produciendo estas cosas en el mundo de hoy, sobre todo por parte de la izquierda y de la progresía, de los que se llaman progresistas, que son más reaccionarios y más retrógrados que nadie, en un mundo en el que debería de primar sobre todo el respeto y la apertura de mentes y bueno, pues sobre todo la libertad a las creencias de los demás y algo tan íntimo como las creencias religiosas? ¿Qué está ocurriendo en España, Juan Manuel, padre? No, pues amigo Eurico, podemos ver que aquí en España, yo creo que los españoles, pues muchas veces se suele decir, ¿no?, en ese refrán, que o los españoles van en la procesión delante del cura o van detrás persiguiéndolo, ¿no? Y la verdad es que causa, pues, estupor, ¿no?, ver cómo en redes sociales hoy, como suelen decirse, ¿no?, en pleno año 2020, pues venga a transmitirse, ¿no?, ese odio más que antirreligioso, anticatólico, ¿no? Porque sí, vemos que en el paraguas, digamos, de la libertad religiosa parece que se nos quiere expulsar, ¿no? Que realmente lo que hay es una aseveración contra la fe católica, que al fin y al cabo es el pilar fundamental de nuestro país, ¿no?, de nuestra nación como tal, de España. Desde que Recaredo se convirtió en el Tercer Concilio de Toledo, pues digamos ese ha sido el íter que ha unido todos los pueblos y las culturas de España. Por lo tanto, pues ese ataque frontal viene dado, pues yo creo, en el magma, ¿no?, que estamos viviendo, cultural, hoy en día preponderante, de querer debilitar la soberanía de las naciones, de convertirnos en una especie de seres gregarios al dictado de no se sabe quién, de una agenda 2030 que se nos quiere imponer sí o sí, y que como todo sepulcro blanqueado, y así lo dice el Señor, ¿no?, aparentemente es muy vistoso, es algo que se puede aceptar, ¿no?, pero por dentro está lleno de podredumbre, de hipocresía y de mentira. Es ignorar al final, como tú bien apuntas, lo que son nuestras raíces como españoles, por supuesto, y también como europeos. Independientemente de que alguien sea o no cristiano, de que alguien sea o no católico, lo que no puede discutirse es que Europa, y España, por supuesto, como la nación más antigua de Europa, se fundamenta en 3 pilares básicos, al menos, que son la filosofía griega, el derecho romano y la cruz. Quien niegue esto es que o no sabe nada de nada, o no ha leído nada, o no se ha formado, o no se ha educado, o directamente es un cínico peligroso. No, totalmente. Claro, si no hay, digamos, un criterio, y eso lo podemos ver en el estado de la educación hoy en día, ¿no?, en cualquier encuesta que se hace, cuando se habla de la generación más preparada de la historia de España, vemos las carencias que hay en contenidos, ¿no?, y en un mínimo de claves culturales, ¿no?, para entenderte, saber en qué mundo te mueves, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Yo también tengo formación académica en historia, en humanidades, y es una pena, ¿no?, ver cómo se están desechando cada vez más, cómo se arrincona la filosofía, la música, la arte, en aras a un tecnicismo que lo único que propicia es una sociedad materialista, y ya sea desde un punto de vista de un capitalismo extremo o de un comunismo nihilista, que es lo que estamos viendo, pues al fin y al cabo es una deficiencia, ¿no?, de la humanidad integral, tal y como el Papa Francisco lo viene remarcando en sus diferentes encíclicas, y que al fin y al cabo, pues nosotros tenemos que ser esa contrapartida, ¿no?, decir al mundo que por el camino que vamos no es el buen camino, y no es porque lo pretendamos imponer o porque nos pensemos con una capacidad, una superioridad moral que otros se arrogan de
de una manera totalmente sectaria, sino que somos testigos de Cristo resucitado. Hemos venido a dar testimonio de la verdad. Y como él bien dijo, la verdad nos hace libres. Por lo tanto, para que verdaderamente seamos personas libres, tenemos que tener criterios propios, tenemos que ser personas formadas, estar atentos a los signos de los tiempos, para que así en definitiva pues podamos participar de la red social, ¿no? De la red pública y dar ese testimonio de verdad. En un momento en el que la verdad pues se arrincona o directamente en esa clave nihilista se esconde, ¿no? O no existe, se niega totalmente, ¿no? Cada uno tiene su verdad, ese relativismo del cual nos alertaba el Papa Benedicto XVI, esa dictadura del relativismo que como una bota totalitaria viene a imponernos unos nuevos dogmas. Aquellos que nos acusan a la Iglesia, a los cristianos, a los bautizados, de ser dogmáticos, nos vienen a leer su cartilla, ¿no? Y aquel que quiere destruir la verdad, pues viene con esa imposición, ¿no? La verdad no existe, por lo tanto es una falacia. Ya estás diciendo una verdad, aunque sea para ti, pero si la verdad no existe, ya tú estás afirmando una verdad subjetiva. Por lo pronto, pues claro, ya se niega todo tipo de discurso de sistema moral, ¿no? En el momento en el que la moral, pues el juicio es el discernimiento del actuar humano en el bien y en el mal, pues claro, si negamos qué es lo bueno, qué es lo malo, hacemos esa transmutación de valores y acabamos pues lo que estamos viviendo hoy en día. Y vemos en las redes sociales, vemos en los medios de comunicación, en las películas, en las series, cómo poco a poco ese mensaje, que no es de ahora, sino ya es un proyecto de ingeniería social que viene labrándose durante mínimo 3 décadas. Entonces, por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es eso. Y además es un proyecto de ingeniería social, como tú bien señalas, que ha sido... Bueno, en España ya sobre todo eso comienza a ser absolutamente perceptible a partir del 2004, el primer año del zapaterato, después de los terribles atentados de Atocha, que para muchos pues sigue sin estar esclarecidos las cosas como son, por mucho que desde la izquierda y desde parte de las terminales mediáticas de la derecha y políticas incluso se nos ordenara callar a los que seguíamos dudando de esa verdad oficial y se nos dijera que aquello ya estaba sentenciado y juzgado. Digo, desde el primer año de Zapatero, que llegó al poder gracias a esos terribles atentados, se empiezan a percibir muchas disfunciones en España, una regresión en las libertades absolutamente evidente cuando el discurso que se hace desde algunos sectores de la progresía, así llamada, es el contrario, ¿no? Que había entrado como un aire de libertad en este país, es mentira, ¿no? Se ha empezado a inocular el odio entre los españoles hasta llegar al punto 16 años después en el que estamos, se ha empezado a perseguir de forma latente en algunos casos, patente en otros, los valores religiosos, los valores cristianos, los valores católicos y, por supuesto, ese proyecto de ingeniería social al cual te referías ahora, bueno, pues con elementos tan nucleares como, pues por ejemplo, la llamada violencia de género, la mal llamada violencia de género y toda la ideología de género en general, ¿no? Esta mañana en el Congreso los diputados de Vox tenían un acto en el cual pues insistían algo que podría parecer una obviedad si no fuera porque también va contra ese pensamiento único, ¿no? Y si te sales del mismo, pues ya eres tildado absolutamente de fascista o de cosas mucho peores. La violencia no tiene género, la violencia es detestable absolutamente en todas sus formas. Pero por volver al hilo de nuestra conversación, ¿de dónde crees que parte ese odio al hecho religioso, ese odio al cristianismo y al catolicismo? Porque estos mismos luego no se atreven a meterse con otras religiones, ¿no? Como el Islam, por ejemplo, y un odio sobre todo fomentado por buena parte de la izquierda y dirigido por algunas terminales de ese gobierno social comunista y bueno, que se plasma, y tú, insisto, le pueden ustedes seguir a nuestro amigo el padre Juan Manuel Góngora, @patergóngora en Twitter. Eres un hombre muy curtido en las redes sociales, tienes una cuenta de casi 20.000 seguidores y habrás visto ese hashtag estos días, como otros muchos mensajes absolutamente deleznables que se vierten. ¿Por qué se odia tanto el hecho religioso, padre, y por qué se odia la religión católica? Bueno, sí, pues siempre el origen de todos los males es el mismo, ¿no? Y es el padre y el príncipe de la mentira. Claramente, aunque muchos traten de negar la existencia del demonio, ¿no? Del diablo,
o del pecado, ¿no? Como consecuencia de la ruptura del pecado original que existió. No es algo, no es un símbolo en el Génesis, sino que verdaderamente el ser humano desobedeció al Creador y por lo tanto esa desobediencia nos trajo la ruina. Pero como bien dice también uno de los prefacios eucarísticos, feliz o dichosa la ruina que nos mereció tal Salvador. Y por lo tanto ese odio siempre viene inoculado pues por aquel que trata de alejarnos de Dios en definitiva, ¿no? O de quitar a Dios del medio para colocarnos nosotros, ¿no? Para hacer esa idolatría del ego, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, vemos que ese odio, y yo más o menos cuando veía los pantallazos que me pasaban y demás, claro, viene también fundamentado por el propio pecado de aquellos que hemos formado la Iglesia. Es decir, no quiero eludir que la Iglesia pues, está formada por seres humanos, por hombres y mujeres, que somos pecadores, no somos perfectos. Estamos llamados a la perfección, estamos llamados cada uno desde el bautismo a la santidad, pero nuestros errores, nuestros pecados, pues como los casos de pederastia y demás, han hecho mucho daño, ¿no? Porque es un ataque frontal a la dignidad del ser humano, a su integridad, a lo más privado, lo más íntimo, ¿no? Y sobre todo en la inocencia de los niños y de los jóvenes, algo que ha sido muy doloroso y que aquellos que estamos viviendo, pues, esta etapa de la historia, ¿no? Pues, tanto sufrimiento, ¿no? Nos ha causado, ¿no? Yo una de mis primeras, digamos, percepciones de todo esto fue cuando apenas haber ingresado en el seminario diocesano de Almería, pues cuando salíamos por la calle, pues pasaba el típico valiente en un coche con la ventanilla baja y nos decía cualquier improperio, ¿no? Al hilo del asunto. Y somos conscientes del daño terrible que eso ha causado, ¿no? Yo no hablo de sacerdotes pederastas, sino de hombres que se han aprovechado de su sacerdocio, de su, digamos, categoría social para, desde la mayor de las vilezas, pues pervertir, ¿no? La inocencia de los niños, ¿no? De los jóvenes. Y también algo que no se suele decir, pero que su gran mayoría son casos de clara homosexualidad. Hubo un estudio donde el 80% de los casos eran directamente entre un hombre, ¿no? Y un niño, un joven, un varón, un puber. Por lo tanto, eso es algo que tampoco se suele decir porque no es políticamente correcto, pero que hay que, desde Benedicto XVI, ¿no? Porque ya a San Juan Pablo II le pilló mayor y muchas veces pues intentaron manipularlo. Y también pues el Papa Francisco pues han atacado, ¿no? de frente todo esto para evitar pues o que se esconda o que se lleve digamos a un extremo totalmente innecesario. Digamos, eso es lo que subyace en ese odio aparente en el que muchos caen, ¿no? Pero de trasfondo lo que hay es ese odio a la fe, ese odio a la cruz, ese odio a Cristo, que en definitiva es lo que mueve esa visceralidad, ¿no? de querer, porque es que recordemos que no es digamos una campaña laicista que proponga una laicidad del Estado, ¿no? Sino no, es un ataque personal amenazando, ¿no? La integridad personal de los sacerdotes, ¿no? Fuego al clero. Por eso nosotros lo que hicimos fue responder la mañana de ayer con un hashtag que promovimos una serie de cuentas de yo apoyo al clero y llegamos a ser, si el hashtag infecto llegó a ser sexto en los trending topics de España, nosotros llegamos a estar el segundo y solamente nos superaba el primero, que era la típica promoción de sorteo, ¿no? de cosas electrónicas. Sí. Pues ahí vimos la movilización, el cariño de la gente, ¿no? Y viendo que en definitiva los sacerdotes y plenamente los cristianos pues somos los primeros en llegar a los sitios y los últimos en irnos, ¿no? No eludimos el peligro ni la confrontación, ni nos quedamos en lo acomodaticio, sino lo contrario. Siguiendo el ejemplo del Señor, pues dar testimonio de nuestra fe, que lo que hacemos no es fruto de un altruismo humanista, sino de seguir el ejemplo del Evangelio, llevar a cabo las obras de misericordia y, en definitiva, pues ser testigos del reino ya en este mundo. Siendo del mundo, estando en el mundo, pero sin ser del mundo. Fíjate y fijaos, amigos de Estado de Alarma, si la Iglesia Católica, como bien sabéis, está en el mundo, ¿qué sería de muchas
familias, de cientos, de miles, de millones de familias que ahora mismo lo están pasando muy mal si la Iglesia no estuviera en el mundo. Porque el Estado, aparte de que parte de la pasta, muchos políticos corruptos la detraigan en su beneficio personal y no en el beneficio del pueblo, pero el Estado, aunque fuera puro al 100%, o los políticos, mejor dicho, no confundamos al gobierno con el Estado, que es otra cosa, pues no podría llegar a todo. ¿Qué sería, vuelvo a repetir, si no existiera Cáritas, por ejemplo, y si no existieran tantas y tantas miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de parroquias en toda España, donde pues gente que ya no tiene dónde ir, que está desesperada, que va pidiendo, no van pidiendo dinero, van pidiendo comida, van pidiendo ropa, van pidiendo o libros de texto. Yo eso lo observo siempre al final del verano, entre agosto y septiembre, para sus hijos, ayuda, en una palabra. Si no existiera, por Dios, la Iglesia Católica, por volver a este gobierno social comunista que ahora padece este país, recuerdo, y no era un político que fuera santo de mi devoción, pero decía José Bono hace ya bastantes años, hablando en este caso concreto de los socialistas, los comunistas y Podemos también tienen lo suyo, pero él decía, porque él siempre, como Francisco Vázquez o algunos socialistas destacados, se declaró abiertamente, por supuesto, católico y hombre que profesaba la fe católica y además que era practicante, que iba a misa, etcétera. Decía, el Partido Socialista, decía Bono hace 20 o 25 años, lo recuerdo bien, nunca podrá llegar a atacar frontalmente a la Iglesia Católica porque entonces se vaciarían la mitad de las iglesias y la mitad de las casas del pueblo, de las sedes del PSOE. Bueno, pues 25 años después vemos cómo este gobierno social comunista le ha puesto la proa a la Iglesia Católica y va directamente instigado por los comunistas de Podemos, que a lo mejor quieren volver a esa etapa ciega de la historia de España entre 1931 y 1936, en la que se quemaban iglesias. Digo, van frontalmente a por la Iglesia Católica. ¿Recuerdan ustedes, recuerdas, padre, a Rita Maestre, ¿no?, hace algunos años, gritando aquello de arderéis como en el 36, que bueno, pues seguimos viéndolo lamentablemente en redes sociales todavía este mensaje, pero no ya de ciudadanos particulares o de cuentas anónimas que no sabes ni quién son o de bots, no, de cargos públicos que en teoría deberían de tener un respeto, porque aunque les haya votado una parte mayor o menor de la población, se deberían a todos. Es lo que hablábamos también antes tú y yo, fuera de cámara, es decir, un sacerdote tiene que hablar para todo el mundo, para la gente, bueno, pues que a lo mejor no está suficientemente cimentada en su fe o tiene unas ideas más progresistas o más de izquierdas, como dicen ellos, que de progresistas no tienen nada, y a personas que sí están absolutamente reafirmadas. Pero tú, que estás en contacto diario, porque estáis en la vida, como bien dices, tú percibes ese odio, aparte de por las redes sociales, digo a nivel personal, a nivel de piel, tú sales a la calle, antes contabas tu experiencia cuando estabais en el seminario, bueno, pues tú atiendes una parroquia, eres almeriense, estás todo el día, insisto, en contacto con fieles, con feligreses, o con personas que a lo mejor los conoces, pues son vecinos de tu barrio, que no van a misa, pero bueno, que a lo mejor tienes buen trato con ellos y no pasa absolutamente nada. ¿Tú has percibido alguna manifestación de odio abierto? ¿Te has sentido amenazado? ¿Te has sentido incómodo? Me imagino que en muchas ocasiones. No, claramente, pues, dependiendo de los contextos. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, pues, se me encomendó por parte del señor obispo de Almería, pues, administrar esta parroquia, la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes de Oria, un pueblo al norte de Almería, limitando ya con la provincia de Granada. Y gracias a Dios, pues, un pueblo de mucha tradición, de mucha fe. Y claro, lo que encuentran no es todo lo contrario, o como mucho, ¿no?, en algunos casos, pues las típicas ovejas perdidas, ¿no?, pues la indiferencia, ¿no? Pero claro, esto suele ser más en el ambiente de ciudad, es donde más lo he notado, ¿no? Las miradas, si vas con el clériman y tal, pues ya te miran raro, diciendo, a ver, y que todo eso está instigado, ¿no?, claramente por ese odio que se ha ido imprimiendo, también los prejuicios, esas caricaturas que se nos han hecho, ¿no?, de la figura del sacerdote, ¿no?, como gente amargada o gente que no tenemos otra cosa que hacer y nos hemos dedicado a esto, ¿no?, o que vamos engañando a la gente, o que somos unos sacacuartos, ¿no?, como se suele decir por aquí, para medrar. Y claro, eso cala en la gente, ¿no? Y en definitiva, pues sí, está siendo quizás entre los más jóvenes o aquellos más incautos, o incluso los que han tenido una mala experiencia en el seno de alguna parroquia, de algún movimiento católico, ¿no?, que ya pues se han cerrado a cualquier tipo, ¿no?, de
relación, de diálogo, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que en esta batalla cultural que estamos viviendo hoy en día, claramente, yo mucho más allá de los partidos o de los planes concretos, ¿no? de los programas ideológicos, estamos viviendo una batalla por el ser humano. Es decir, estamos como bien decías, desde 2004 y ya en los años 2000, tanto a nivel de aquí de España como a nivel de las instituciones supranacionales, ¿no? La Unión Europea, Naciones Unidas y diferentes observatorios mundiales, ¿no? Muy bien sufragados todos a costa de nuestros impuestos y de donaciones de plutócratas, pues se han encargado de ir poco a poco moviendo esa ventana de Overton, que se le llama desde el punto de vista de la filosofía política, ¿no? A cambiar, a modificar la percepción del ciudadano con respecto a temas de actualidad o temas morales, ¿no? Y eso pues ha ido haciendo ese trabajo poco a poco, y por lo tanto lo que nos encontramos, pues esa situación de hacer frente, de ser el catejón que hablaba San Pablo en la carta a los romanos, si no mal recuerdo, de ese obstáculo, ser, digamos, la última institución, el freno frente a toda esa avalancha, ¿no? de cambio antropológico, de modificación, de transmutación, como decía antes, de los valores, y reivindicar claramente las virtudes del Evangelio. Entonces, claro, frente a eso, pues tenemos toda una agenda política, cultural, ideológica, claramente materialista, que en algunas ocasiones se puede revestir de un ateísmo totalmente contrario y belicoso, o una especie de indiferencia, o de, bueno, hacéis una buena labor, os dedicáis a cosas que son buenas, pero tenéis que vivir la fe en privado, ¿no? Eso es también uno de los leitmotiv hoy en día, ¿no? Que parece que nuestra fe no se ha de vivir públicamente, sino en la sacristía, en la iglesia y poco más, ¿no? Es lo que cada vez que hay una procesión o cualquier cosa, estamos viendo cómo hay reacciones adversas, ¿no? Cuando, que yo sepa, los católicos en España seguimos teniendo el mismo DNI, los mismos derechos y deberes que el resto, y por lo tanto tenemos ese derecho de dar manifestación pública de nuestra fe. La abrumadora mayoría, además. Yo no sé, lamento no recordar quién decía, qué autor decía hace algunos años, que había 3 instituciones, históricamente no, secularmente, que eran prácticamente indestructibles. Una, la General Motors, otra, el ejército prusiano, y otra, la Iglesia Católica, y no necesariamente por este orden. Y yo, en lo que creo que se equivocan estos globalistas, a los que al final estamos apuntando, y de los que son lacayos, tengo un problema, como ya saben nuestros amigos, con estos auriculares, y por eso continuamente me los estoy ajustando. Es una manía que tengo. Bueno, esto es directo, y también compartimos estas pequeñas tonterías con la gente, ¿no? Digo, lo que no saben, por volver a ponernos serios, estos globalistas, de los cuales son lacayos nuestros ministros socialcomunistas y nuestro gobierno socialcomunista, es que la Iglesia pues tiene 21 siglos de existencia, es una institución de cemento armado, no, de hormigón armado, no, del material más resistente que hay, que son miles de millones de personas a lo largo y ancho del mundo con una fe indestructible. Y eso, por mucha ingeniería social que quieran inocular y mucho veneno que quieran meter en las mentes, sobre todo las nuevas generaciones, el problema siempre es la educación, como tú bien sabes, padre, yo creo que no van a poder con ella. No, desde luego. Estoy recordando ahora un meme que solemos compartir, ¿no? con este tipo de situaciones en las redes, ¿no? En Twitter, donde aparece frente a una imagen, una bola, ¿no? Que representa al católico, a la Iglesia Católica. Pues van saliendo diferentes personajes, cada uno con sus colores, pues desde el Imperio Romano, pasando por el Islam, pasando por la Unión Soviética, la Revolución Francesa, todos actores principales de la historia de la humanidad que han intentado no soslayar, si no hacer desaparecer a la Iglesia, convertirla, ¿no? hacia sí. Y todos han acabado pasando y ha permanecido la Iglesia, ¿no? A lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque no es una obra humana. Es que si esto fuese una obra, para mí eso es una de las claves de fe. En el artículo, cuando hablamos en el credo de creo en la Santa Iglesia,
católica y apostólica, es porque no viene dado por hechura humana, digamos. Si no, esto hubiera durado la generación posterior a San Pablo y poco más. Se hubiera convertido, pues, directamente esa disgregación que pudo haber después de los cismas y demás. Claro, cada uno pues hubiera tirado por su lado. Pero que esa labor de 12 hombres y el grupo de mujeres encabezado por la Santísima Virgen María, pues ya que es Madre nuestra y Madre de la Iglesia, pues ellos junto a la Santísima Trinidad son los que mantienen a la Iglesia en la historia. Pero no es porque nosotros seamos más perfectos o hayamos sido una multinacional que se ha ido adaptando a los tiempos y demás, como muchas veces quieren vender, sino que lo que verdaderamente lleva en marcha la barca de Pedro, la Iglesia, es el Espíritu Santo, es Dios mismo, que es el que la ha fundado. Entonces, por lo tanto, la obra humana, pues sí, podremos vivir diferentes épocas, de mayor esplendor o de menor, pero en definitiva tenemos esa tranquilidad de que la Iglesia es instituida por Cristo. Por eso muchas veces vemos también, al hilo de lo que me comentaba antes, ¿no? de las asociaciones católicas, de congregaciones, las caritas parroquiales que están llevando a cabo esa gran labor, ¿no? de asistencia en estos momentos tan duros, ¿no? para muchas familias, pues quieren desligarlo de lo que es la Iglesia, hacer como la Iglesia que se dedica, que esa es la fiel al Evangelio, que es la que se dedica pues a ser una ONG, digamos, y por otro lado la Iglesia de los curas, de los obispos, que lo único que hacen es imponer su moral y su lectura de los tiempos. Cuando Cáritas, cuando cualquier otra tipo de iniciativa, mano unida, son iglesias. No se puede... las Cáritas son parroquiales, son en las parroquias. Luego sí se van coordinando en diferentes coordinadoras provinciales, diocesanas, pero las Cáritas son de las parroquias, no son entes ajenos o ligados a la Iglesia por motivo de convenio, sino que realmente parte de esa presencia de la fe, del Evangelio en la realidad social y por lo tanto, tanto los voluntarios, los laicos que se quitan tiempo de sus familias, de su vida, para hacer esa inmensa labor, como los sacerdotes que estamos ahí ayudando a coordinar y demás, pues es algo propio y fruto del Evangelio, no de ningún tipo de altruismo o de generosidad meramente humana. Eso yo creo que hay que dejarlo claro y que al fin y al cabo esa colaboración tan necesaria hoy en día, ¿no? con tantas familias, donde muchas veces se nos critica, ¿no? que no pedimos el DNI o que si vienen inmigrantes pues lo atendemos igualmente, pero lo que tenemos claro, por ejemplo, es que no se le da dinero al primero que llega. Se tienen en cuenta los diversos agentes sociales, sobre todo servicios sociales, para ver dónde están las verdaderas necesidades. Efectivamente. No se en la cola, pues sí, se puede dar esa imagen de que llega cualquiera y se le da, pero que se tiene en cuenta también, y sobre todo por las ciudades, a la hora de aportar material y demás. Lo que haya mucho aprovechado, que lo utilice para revenderlo o bolear en el primer contenedor que haya al cruzar la esquina lo que se le ha dado, pues eso ya no está en nuestra mano. Pero claro, hay que tener, digamos, esa valentía, ¿no? de dar testimonio de que nosotros venimos a ayudar al ser humano sin mirar ni DNI, ni ideología, ni origen, ni raza, ni sexo. Entonces, que ahora mismo lo importante es eso, es ayudar a las familias, ¿no? principalmente, y en los pueblos, pues lo que tenemos son familias humildes y sencillas que trabajan en el campo y tratamos de ayudar a aquellos que se acercan en todo lo que pueden, pero siempre con esa jerarquía también de valores, para que no se diga, no, es que llega cualquiera y se le da. Esa jerarquía de tener en cuenta las necesidades y que también está claro que primero hay que ayudar a los de casa, que muchas veces se suele decir, no, es que nada más que hay inmigrantes y demás. Pues claro que hay inmigrantes, porque muchos, y más, por ejemplo, en provincias como Almería, ¿no? pues a lo largo de estas últimas décadas, pues hemos tenido una presencia de inmigración muy grande, ¿no? y la seguimos teniendo. Hay municipios como Roquetas de Mar o El Ejido, donde aquello es Naciones Unidas. Hay lo menos 100 o 120 nacionalidades presentes.
Y en las últimas semanas, Pater, se vuelve a recrudecer este fenómeno, como estamos contando a nuestros espectadores y amigos de estado de alarma, hasta un punto que, Claro. bueno, en Canarias, fíjate la situación tan terrible que se está viviendo, pero Almería, precisamente, que es tu provincia y es donde ejerces tu ministerio, las cosas no son mucho más fáciles y lo percibís prácticamente, pues nada más poner un pie en la calle, ¿no? Porque sois provincia fronteriza también. No, sí, y es que lo vemos cada día, por ejemplo, en el puerto de Almería, por las imágenes que se han ido viendo, ¿no? De la llegada y de cómo luego pues, se les da una cantidad económica y se las deja a su libre albedrío, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viendo es que en vez de poner medidas en origen, muchas veces se cuela ese discurso buenista de acogida a tutiplén, digamos, que lo que hace es todo lo contrario. Porque no se está hablando en contra de la inmigración o de la llegada de personas que honestamente quieren labrarse un futuro, mandar dinero a su familia en su país de origen, sino de una inmigración ilegal a través de unas mafias que están traficando con seres humanos y cuando lo trafican directamente se están aprovechando de una necesidad extrema, porque muchas veces nos salen estas ONG que más bien son OG, son organizaciones gubernamentales, como el del Open Arms y demás, que nos muestran esas imágenes terribles de personas ahogándose en el mar Mediterráneo, pero si ellos no estuviesen ahí y hubiese un control real de la frontera, esas personas no se echarían a la mar. No, buscarían los cauces legales. Y no solo eso, sino además que hacen negocio con la inmigración. ¿Qué están haciendo? Por supuesto. Sí. Y lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Que en vez de llevar a cabo una política migratoria en condiciones legales y sobre todo salvaguardando la dignidad de la persona, porque no se trata solamente de cuando han llegado aquí, pues bueno, ¿ahora qué hacemos? Nos buscamos la vida con los caracoles, sino que directamente buscar los cauces legales, proponer a esas personas que quieran venir, pues como nosotros fuimos nuestras generaciones anteriores a la inmigración, ¿no? a la inmigración europea. También se está colando, pues muchas veces, incluso a nivel eclesiástico, ese neologismo de la migración, como si fuéramos golondrinas. Yo sepa, lo único que emigran son los animales. Entonces, o hay inmigrantes o hay inmigrantes, pero no hay migrantes. Claro, pero migrante así como tal, una persona, yo que más o menos creo saber algo de historia, desde el Neolítico somos seres que solemos establecernos sedentariamente en un mismo lugar, salvo pues, culturas o civilizaciones que han mantenido esas rutas de desplazamiento. Pero, y claro que la migración ha sido muy importante a lo largo de la historia, ¿no? En la composición de las naciones, de las culturas. Pero a lo que estamos asistiendo ahora mismo, lo único parecido es pues, las invasiones de los pueblos bárbaros al Imperio Romano. Es decir, de una manera escalonada, no se está dando propiamente una especie de marcha verde, aunque eso es lo que están intentando ahora en Canarias, diría yo que veladamente, pero si no somos conscientes del peligro del multiculturalismo, que al fin y al cabo todo lo multicultural que se nos vende como la panacea, ya estamos viendo sus frutos en Francia, que llevan más años aplicando ese tipo de políticas. Entonces, si no tenemos en cuenta todo eso, aquí nos vamos a ver en situaciones muy complicadas de conflicto social, cuando vienen personas de una cultura totalmente diferente, con una religión que, aunque sea, digamos, se suele decir del libro, de la Biblia, poco tiene que ver en su antropología con el cristianismo o el judaísmo. Es decir, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, así se nos ha revelado, mientras que los islámicos, los musulmanes, son sometidos a Alá. Cambia mucho la perspectiva antropológica y salutífera del ser humano, ¿no? En su salvación, en su redención económica. Por lo tanto, economía en el sentido teológico de la palabra, ¿no? Entonces, claro, si eso no se establece dentro de unos cauces normales, yo por supuesto que tengo amigos musulmanes y la verdad es que son gente que vive honestamente, honradamente, que vive en su fe, como Dios les da a entender, y que pues tratan de ganarse la vida. Está claro. Pero esos mismos son los primeros afectados cuando vienen estas oleadas
de inmigración ilegal que tanto daño están haciendo, ya no solamente en lo que es internamente, sino en la visión externa, ¿no? En la visión exterior, viendo las imágenes, las publicaciones que se están haciendo de allí, de las preciosas Islas Canarias, pues ¿quién va a querer ir luego de vacaciones cuando sabe que hay 20.000 ilegales, creo que 17.000 ilegales, ¿no? Había... Bueno, datos dando vueltas por allí. Cuantificados oficialmente, pero extraoficialmente no paran de llegar, porque además se nos oculta la información. En estado de alarma, prácticamente todas las noches o casi todas las tardes, noches, ofrecemos vídeos que luego en algunos casos YouTube nos censura, pues dando cuenta de eso que nos tratan de ocultar las televisiones y los medios oficiales y, por supuesto, las autoridades, que es una auténtica invasión, ¿no? Una auténtica oleada, pues que parece que como, pues existen unos intereses políticos y también económicos, como bien señalabas antes, muy poderosos detrás, pues a nadie le interesa, sobre todo que, claro, lo que buscan, creo yo, es, entre aquellos que decimos este discurso, ¿no? de defensa de la dignidad humana, tanto aquí como en origen, claro, se nos acusa de ser xenófobo, de que no queremos acoger a nadie, cuando es todo lo contrario, es buscar salvaguardar la dignidad de la persona, porque la Iglesia no solamente se preocupa de los no nacidos, sino de aquellos que se ahogan en el mar y de aquellos que quieren asesinar mediante la eutanasia. Es que todo ese proyecto contra el ser humano no es solamente en momentos concretos, sino que tiene que abarcar pues todo lo que es la vida humana. Por lo tanto, cuando vemos esas terribles imágenes de gente ahogándose en el mar, tenemos que intentar ir al origen del problema, no quedarnos solamente en poner parches, como cuando se le criticó a Benedicto XVI que hablase de la retirada, por ejemplo, contra la lucha del SIDA, de los preservativos, de los profilácticos. Hay que ir al origen. Donde hay fidelidad en el matrimonio, no hay SIDA, salvo que se haya recibido o no genéticamente. Entonces, por lo tanto, en sociedades donde la promiscuidad acampa por su ancha, el preservativo es todo lo contrario, ¿no? Dice, pues bueno, aquí te pones el chubasquero y para adelante. Con eso ya estás salvaguardado. Mientras que lo que hay que hacer es todo lo contrario, un programa de afianzar esa fidelidad, esa dignidad del otro, del compañero de vida, de la otra persona, y eso pues es el matrimonio en definitiva, ¿no? La entrega en una sola carne del uno hacia el otro, al igual que Cristo se entrega a su iglesia. Claro, esto se lo cuenta ahora mismo a la gente y dice, bueno, ha vuelto la Edad Media, la Inquisición. No, hay que tener claro cuál es la valía y la dignidad del ser humano y no reducirnos a lo meramente animal, a aquello que nos satisface momentáneamente y a ese cortoplacismo que solo busca un rédito egoísta. Está claro. Nos quedaríamos charlando toda la noche, padre, pero lamentablemente no tenemos tiempo y en cualquier caso tendremos mucho gusto en volver a requerirte en tantas ocasiones como tengas la amabilidad de prestarte a estas charlas tan interesantes y de ofrecérselas también a nuestros espectadores. Juan Manuel Góngora, Pater Góngora en Twitter, @Pater Góngora, no se olviden darle un follow, que ya va por los casi 20.000 seguidores y es un auténtico crack, es un fenómeno mediático en las redes sociales. Muchísimas gracias. No, hombre, es la verdad. Aquí, sí. El tema, la presencia en las redes, al fin y al cabo, es baladí. Es un instrumento. Mucha gente se piensa que es un fin en sí mismo, o que trata de enaltecerte o aprovechar. Es una herramienta para hacer llegar. Eso desde la campaña de Obama, todos lo vimos, cómo a través de las redes pues consiguió influir de una manera tan poderosa. Entonces, teniendo este instrumento que la razón, la ciencia y Dios nos ha dado, por fin y al cabo, cuando hablan de la razón, ciencia y fe, ¿de dónde vienen la razón y la ciencia? Se quita a Dios del medio. Del mero hacer molecular no surge la inteligencia ni el alma humana. Entonces, bueno, sin irme en otra historia, pues agradecerte este rato tan bueno que hemos pasado, a Javier Negre, ¿no? A todo el equipo que estáis realizando una labor informativa impresionante ahora mismo, ¿no? Tal y con todo lo que estamos viviendo. Hacemos lo que podemos. Claro. Y en definitiva, pues eso, pues es que aquí tenéis un amigo para cuando queráis, una entrevista, tertulia o
o de capellán del canal, lo que haga falta. Padre, de capellán del canal, como en el ejército, ¿no? Pues un placer contar contigo nuestra escudería. Muchas gracias. Pues no, el tema también, quisiera hacer un pequeño spam, un pequeño anuncio de que tenemos un grupo de sacerdotes de toda España, de Toledo, de Madrid, de Barcelona. Pues hemos creado un canal de YouTube que se llama La Sacristía de la Vendée, en el cual pues hacemos, como estamos ahora tú y yo, pues entre 3 o 4 con invitados y demás, pues hablamos de la actualidad política, de la actualidad del día a día, pero siempre con esa clave católica, ¿no? y de firmeza, ¿no? En la defensa de la tradición y de la doctrina católica, ¿no? Entonces, pues todos los viernes a las 8 de la tarde hacemos el directo. Bueno, luego se queda resubido, al igual que los anteriores que hemos hecho, y que allí también pues nos pueden seguir, además de las redes sociales, de Twitter, Instagram y demás. Así que ahí estamos dando guerra y somos un canal hermano. A seguir, un canal hermano, claro que sí. A seguir dando guerra, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Y a vosotros, amigos y espectadores de Estado de Alarma, lo mismo. Gracias por estar ahí y continuamos con nuestra programación. No os vayáis porque enseguida vamos con contenidos interesantes e importantes que sin duda os van a seguir satisfaciendo. Gracias y hasta ahora mismo. ...863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma, ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.